Bien, agradecemos a los medios de comunicación que asistan a esta conferencia de prensa que el Grupo Parlamentario de Morena convoca con motivo de que el día sábado el gobierno de la Ciudad de México, según marca la ley, entregó a esta Asamblea Legislativa la cuenta pública 2015 y en un primer análisis queremos compartirlo con ustedes. Nos acompaña nuestra vicecoordinadora, la diputada Beatriz Rojas, el diputado José Alfonso Suárez del Real y el diputado Juan Jesús Briones Monzón. Bien, lo primero que podemos resaltar de la cuenta pública 2015 es que hay un superávit fiscal por un monto de 12.820 millones de pesos. ¿Se acuerdan que hace unas semanas, hace unos meses, hicimos una conferencia de prensa con la información que teníamos del cuarto trimestre del 2015 y se hablaba de un superávit de casi 29.600 millones de pesos? Bueno, ya quitando todos los compromisos de gasto que ya tenía el gobierno de la ciudad y quitando todos los recursos federales que venían en estos 29.600 millones, pues ya nos queda un superávit fiscal, ahora sí neto, de 12.820 millones de pesos. Esto se debe a que hubo ingresos totales que ascendieron a 214.647 millones de pesos, superando en 26.8% lo aprobado en la Ley de Ingresos 2015, la Ley de Ingresos que aprobó la legislatura anterior. Esto es un aumento de 45.424 millones de pesos. El gasto total también creció, pero en menor proporción. Hubo un incremento del 19.3% de lo que se aprobó en el presupuesto de egresos, y este ascendió a 201.826 millones de pesos. Justamente la diferencia entre 214.647 millones y 201.826 es el superávit de 12.820 millones de pesos. Más o menos el comportamiento es similar al del año pasado, o más bien al del año antepasado. En la cuenta pública 2014 hubo un superávit de 13.009 millones de pesos y en este año de 12.820 millones de pesos. Pero si nos vamos a años anteriores, también ha sido una constante el superávit fiscal en las finanzas de la Ciudad de México. Bien, nosotros decimos que el monto de los recursos propios recaudados por el gobierno permitió compensar los efectos de la desaceleración de los ingresos provenientes del gobierno federal. Y parte del crecimiento aparente, sin embargo, se debe a las muy bajas estimaciones de recaudación incluidas en las iniciativas de ley de ingresos presentadas cada año por el jefe de gobierno a la Asamblea Legislativa. Esto es parte del debate que nosotros pusimos en la mesa cuando se aprobó la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de este 2016, y el gobierno de la ciudad siempre nos decía que no eran números reales, pero ahora sí que con sus propios números, con los números de la cuenta pública, pues se nos da la razón al Grupo Parlamentario de Morena. Todavía ahora en los últimos días que se dio el debate sobre el presupuesto que necesitábamos para fortalecer el transporte público en la Ciudad de México debido a la contingencia ambiental, nosotros decíamos que el gobierno de la ciudad tenía en el cajón suficiente dinero para invertir en transporte público.
Y voy a leer textual lo que nos contestó el jefe de gobierno. Dice: los recursos señalados como remanentes por los diputados locales para ser utilizados en la mejora del transporte público no existen. Y dice: mira, este asunto que se los explique el secretario de Finanzas. O sea, hay fondos y hay parte de todo el dinero que está comprometido que tiene que ver con ejercicios que son multianuales, que tiene que ver con otras tareas. Entonces, una cosa es lo que tengas ejercido y otra cosa es lo que tengas comprometido. Entonces, eso se lo puede explicar el secretario de Finanzas. Todo esto es textual, yo no hablo tan mal. Es un pasivo que ya está, que es pasivo propiamente. Si no fuera pasivo, pues bueno, sería algo que tienes de sobra. Eso lo dijo textualmente el jefe de gobierno. Bueno, pues le decimos hoy al jefe de gobierno, ya con la cuenta pública en mano, que en efecto hay un superávit de 12.840 millones de pesos. Ya no puede decir que no hay, ya no puede decir que está comprometido, ya no puede decir que es gasto multianual, porque eso ya se quitó. De los 29.600 se quitó eso y quedaron 12.840 millones de pesos. Nosotros queremos aprovechar la conferencia para reconocer que los habitantes de esta ciudad somos habitantes cumplidos, que nuestros derechos y nuestros impuestos los pagamos de manera puntual. Por eso estos números, porque los habitantes de esta ciudad hacen su parte. El gobierno de la ciudad es la que no hace su parte, es la que no utiliza estos recursos para mejorar las condiciones de vida de los capitalinos, pero los capitalinos están haciendo su parte, están pagando sus impuestos, están pagando sus derechos, y por eso estos números tan positivos en respecto a las finanzas públicas de la Ciudad de México. Bien, a pesar de lo que se ha dicho, incluso por el propio jefe de gobierno, la cuenta pública 2015 demuestra que existe una disponibilidad de recursos por superávit que proviene principalmente de recaudación de recursos propios del gobierno de la ciudad que no fueron ni gastados ni comprometidos. Los compromisos de pago multianuales y los pasivos de las cuentas del gobierno están incluidos en el presupuesto aprobado por la Asamblea, de manera que el superávit está libre de compromisos multianuales y es facultad constitucional exclusiva de la Asamblea aprobar el presupuesto de la ciudad, por lo que hacemos un llamado a los grupos parlamentarios de esta Asamblea Legislativa a que ejerzamos nuestra función para que nos sentemos los distintos grupos parlamentarios y decidamos en esta soberana Asamblea Legislativa en qué se deben de gastar estos 12.840 millones de pesos. No es facultad del gobierno de la ciudad designar discrecionalmente estos recursos. Es una facultad de la Asamblea y la Asamblea debería de plantear en qué gastar estos 12.840 millones de pesos. Bueno, en la siguiente tabla planteamos cuántos son ingresos propios y cuántos ingresos del gobierno federal. El 82% son ingresos propios de la Ciudad de México. En cuanto a números, estamos hablando de los 45.000 millones de pesos que fue la diferencia entre lo que se aprobó en el presupuesto, en la ley de ingresos y en el presupuesto de egresos del año pasado. Y en números, en millones de pesos, estos 45.000 millones se dividen en 37.000 de ingresos propios y 8.000 de ingresos federales. Bien, como decimos, este superávit tiene como una de sus fuentes principales la considerable subestimación por parte del gobierno de la ciudad en cuanto a la recaudación real a obtenerse por el gobierno de la ciudad cada año, con varias consecuencias. Primero, que el Poder Ejecutivo
suplanta las facultades de la Asamblea Legislativa al dejar fuera de su competencia la programación de una parte significativa del presupuesto, que queda sin autorización de la Asamblea. Yo diría que el Poder Ejecutivo suplanta las facultades y la Asamblea Legislativa deja que le suplanten sus facultades, no toma la responsabilidad que por ley nos corresponde. Se dificulta a las unidades ejecutoras del gasto la programación y ejecución del presupuesto por no preverse adecuadamente desde principio de año, siendo una de las razones del rezago permanente del gasto frente a los mayores recursos obtenidos. Si a una unidad ejecutora del gasto se le dice tienes un peso para gastar, bueno, pues se programa para gastar un peso, pero si en septiembre le dicen, pues resulta que ya no tienes un peso, sino tienes 1.20 y ahora te tienes que gastar los otros 20 centavos, pues se le complica a las unidades ejecutoras del gasto ejercer este recurso. Por eso luego hay tantos rezagos en el gasto de las unidades ejecutoras del gasto de distintas dependencias de la Ciudad de México. Bien, el superávit presupuestal persistente en la actual administración seca parte del potencial económico de la ciudad y viola la norma presupuestal. Los recursos recaudatorios a los contribuyentes del Distrito Federal no les son devueltos en forma de gasto que se traduzca en bienes y servicios públicos, secándose cada año parte del potencial económico de la ciudad. Este comportamiento es violatorio del equilibrio presupuestal que ordena la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal en su artículo 17. Ahora, ¿qué dice Morena al respecto? Primero, que estos 12.840 millones de pesos, vamos nosotros a inscribir un punto de acuerdo para la Comisión Permanente para pedir que estos recursos, primero, no se utilicen para comprar votos ni para engrosar la burocracia. Vemos ya con mucha preocupación cómo áreas como la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad contrata de manera temporal, justamente para este periodo de marzo, abril, mayo, que es el periodo electoral en esta ciudad, a un número importante de trabajadores para que hagan supuestamente tareas de desarrollo social, pero que tiene fines propagandísticos en favor del Partido de la Revolución Democrática. También vemos cómo dependencias como la Secretaría de Movilidad engrosa su estructura burocrática, crea subsecretarías, crea direcciones generales, crea subdirecciones de área, jefaturas de unidad departamental, y todo este dinero se va en engrosar justamente la burocracia en esta ciudad. Entonces nosotros decimos que estos 12.840 millones de pesos no se utilicen para comprar votos ni para engrosar la burocracia de esta ciudad. 2. Tenemos que utilizar estos recursos para fortalecer el gasto a adultos mayores hasta cubrir la totalidad del padrón de solicitantes. Fíjense la irresponsabilidad del gobierno de la ciudad. Hay alrededor de 60,000 adultos mayores que ya tienen 68 años y que no les han dado su tarjeta de adulto mayor. Con 800 millones de pesos se resuelve. 800 millones de pesos, cuando hay un superávit fiscal de 12.840 millones de pesos. O sea, es una decisión política que el gobierno de la ciudad debe, o administrativa, que el gobierno de la ciudad debe tomar de manera inmediata para que a partir prácticamente de mañana todos los adultos mayores en esta ciudad puedan tener acceso a lo que por ley les corresponde, que es su pensión alimentaria. Pero el gobierno de la ciudad quiere utilizar este recurso en otras cosas y no en lo fundamental. Entonces exigimos que 800 millones se vayan para fortalecer el gasto de adultos mayores hasta cubrir la totalidad del padrón de solicitantes. Mayores recursos para la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y el Instituto de Educación Media Superior.
No queremos que este dinero se vaya para que el gobierno de la ciudad beque a jóvenes para que estudien en preparatorias y en universidades privadas. Queremos que este recurso fortalezca a las instituciones públicas que tiene esta ciudad, que es el Instituto de Educación Media Superior y que es la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. El jefe de gobierno anda haciendo acuerdos con el secretario de Educación Federal para decir que baje el número de jóvenes que no tengan lugar en los espacios de educación pública de nivel medio superior y superior, cuando aquí hay recursos suficientes para fortalecer las propias instituciones que tiene la Ciudad de México y poder reducir el número de jóvenes rechazados. Cuarto, fortalecimiento del recién creado Fondo de Ruralidad. Nosotros pedíamos 1,000 millones de pesos, nos decían que no había dinero, solo se dieron 50 millones de pesos para este proyecto, y ahorita estamos viendo que sí puede haber 1,000 millones de pesos, porque lo que necesitamos es fortalecer las áreas de reserva ecológica en esta Ciudad de México, y estamos demostrando que hay suficientes recursos para ello. Y por último, bueno, recursos adicionales, sobre todo que no se queden en el aire los recursos que ya se habían comprometido a las delegaciones, y por último, mayores recursos al transporte público de la Ciudad de México. Insistimos en que debe haber por lo menos 1,000 unidades más de RTP y hay recursos suficientes. Se tiene que fortalecer el transporte de la red de transportes eléctricos de esta ciudad, hay recursos suficientes, y se tiene que ampliar la línea 12 para que llegue hasta ¿cómo se llama esta? Hasta Observatorio, para que pueda unir la línea rosa con la línea 12, que es un proyecto que tiene el gobierno de la ciudad, que solo son 2 líneas que se puede realizar y que estamos viendo que hay recursos suficientes para tenerlo. Y por último, nosotros decimos que las importantes disponibilidades de recursos no justifican recortes presupuestales para el gasto fiscal 2016. No permitiríamos que el gobierno de la ciudad, por la crisis nacional, nos diga que va a hacer recortes presupuestales cuando se tienen en el cajón 12,840 millones de pesos. Bien, pues este es el tema que queremos tratar, que quisimos tratar. No sé si los compañeros, la diputada Beatriz, el diputado José Alfonso, el diputado Juan Jesús, y también se incorpora la diputada Ana Juana Ángeles, quisieran abordar sobre este tema. Sí, gracias. Buenos días a los medios de comunicación aquí presentes, a mis compañeros. Espero hayan descansado un poco este fin de semana. El grupo parlamentario de Morena una vez más hace un llamado de atención al jefe de gobierno. En los últimos 3 años, este órgano legislativo de la ciudad no ha participado en la asignación de los recursos provenientes del superávit, que asciende a cerca de 33.2 millones de pesos. El jefe de gobierno, aunque no es su facultad, él sigue asignándolo como cree conveniente. Solamente quiero aunarme a lo que ya comentó el coordinador César Cravioto, que destacan los incrementos de las secretarías de finanzas, que fue de 163% para alcanzar una cifra de 6,992 millones de pesos, de movilidad, a quien se le está dando un 29.4% para lograr un monto de 656 millones. De salud, que bueno, ahí se requiere, es un presupuesto de un monto más de 43.4% para alcanzar un presupuesto de 10,076 millones de pesos. En seguridad pública, 16.2% para obtener un presupuesto de 16,733 millones de pesos.
Es importante señalar que mientras también comentar, por ejemplo, en tanto que a las secretarías de Desarrollo Social se le asignó mucho menos presupuesto, a pesar que tenemos ahí una deficiencia de 60,000 adultos mayores a los que se les está violentando la ley, porque a pesar que la ley se exige que a partir de los 68 años debe tener este recurso, pues no lo tiene, pero sin embargo se le está asignando mucho menos presupuesto, solamente fue un 4.5% más, y algo que nos preocupa mucho en la ciudad, como es la Procuración de Justicia, solamente se le está asignando un 0.8% más. Entonces es importante señalar que mientras el gasto corriente se incrementó en 16,117 millones de pesos, más burocracia, se sigue contratando más gente. Y este capital fue de 12,349 millones de pesos. Entonces, pues hacemos un llamado al jefe de gobierno porque está utilizando el recurso, a final de cuentas, como él lo decide, y esta es una facultad únicamente del legislativo. Y es muy importante que el secretario de Finanzas venga a comparecer para que explique detalladamente cómo fue el resultado de esta cuenta pública y que nos diga qué criterios se asignaron para destinar el recurso como lo están utilizando, ya que bueno, tenemos muy claro que se está asignando más recursos a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de CEMOVI, ¿no? Y que digan cuáles son los criterios para que asignan así el recurso, y espero que las demás fracciones parlamentarias se sumen a este llamado y pues también estén atentos y también soliciten que venga el secretario de Finanzas a rendir cuentas y a dejar muy claro cómo está esta situación. Es cuanto. Muchas gracias. Del legislativo. Cuando esta República Mexicana en 1824 se constituye como tal en ese pacto social, se establece claramente que compete al poder legislativo en la figura de la Cámara de Representantes Populares, es decir, la Cámara de Diputados, queda estipulada como facultad exclusiva y expresa la relativa a el presupuesto. Así lo menciona en la fracción cuarta del artículo 74 de nuestra Constitución vigente. ¿Y qué creen? El Estatuto de Gobierno, que es el que nos rige, que es el que va a suplir el pacto constituyente, pues marca claramente que nuestra segunda facultad como representantes populares en el artículo 42 del estatuto es precisamente la facultad de iniciativa para el presupuesto, su revisión, etcétera. La fracción tercera es más explícita, nos da la facultad de formular el proyecto que el jefe de gobierno presentará a el presidente de la República y al Congreso Federal. Y hay algo que de repente se le olvida a mi jefe de gobierno, que se llama la prelación. El estatuto de gobierno es como nuestra constitución. Y si en el artículo 42 nos mandata de que compete todo lo que tiene que ver con el dinero a la representación popular y a él hasta el 67 en la fracción 12ª lo obliga a enviar una propuesta, pues es muy clara la prelación. Primero está el legislativo y luego el ejecutivo. Pero no nos asustemos, amigos y amigas, o sea, esto ya lo hizo el otro día, nos dejó colgados a una serie de diputadas y diputados que estamos verdaderamente interesados en temas ecológicos y no nos mandaron a ningún funcionario, generando con ello una crisis estatutaria bastante grave. Y ya lo dijo Betty, lo dijo el coordinador. En 3 años, del 2013 al 2015, ellos han manejado discrecionalmente 33,218 millones de superávit
ganados obtenidos gracias fundamentalmente a que el capitalino es un contribuyente cumplido al que el gobierno le incumple con una serie de servicios o con la ausencia del cumplimiento de derechos fundamentales como lo es el de los adultos mayores. Y aquí tenemos de la cuenta pública, para ejemplo, solamente de los remanentes del presupuesto de egresos se destinan a la Secretaría de Finanzas 4.500 millones de pesos para la implementación del sistema de justicia penal, el fideicomiso 22-24, que es el que se instauró para la implementación de ese sistema de justicia penal, en donde con mucha pena yo les quiero decir que platicando con los galardonados con el premio al mérito policiaco, bien poco de ellos saben qué es la custodia de pruebas, cuáles son los derechos humanos, cuál es la fórmula Miranda que van a tener que decir antes de detener a la gente. O sea, que solamente hemos construido los juzgados, no hemos capacitado al personal para ello. Y concluiría yo señalando de que cuando nos habla el jefe de gobierno que ya nos está endeudando ya 3,000 millones de pesos del Banco Mundial para un programa de recambio de unidades de transporte público, que me suena con que ya vamos a determinar que las unidades con una antigüedad mayor a 2006, por poner un dato, pues esa es de 2006 para atrás, ya no van a poder circular y les van a dar toda una serie de facilidades para que recambien sus unidades. Pues eso no es atender la política pública de transporte público con una perspectiva ecológica, sino como una perspectiva de negocio. Y eso es lo que nosotros no queremos. Es cuanto de mi parte.